Extra urgente. Presidente Johnson dice: yo soy quien toma las decisiones en la Cámara, no el patriota. Lieberman dice: el patriota entendió bien a Oriente Medio. El patriota dice que probablemente se harán algunos cambios en la Convención Nacional Republicana. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, insistió ayer en que el patriota no tiene la última palabra en la respuesta de su Cámara al proyecto de ley fronterizo de compromiso del Senado. Yo soy quien toma las decisiones en la Cámara, dijo el republicano de Luisiana en un medio. Esa es nuestra responsabilidad y lo he estado diciendo durante mucho más tiempo que el patriota. He estado diciendo cuáles son los requisitos para solucionar el problema. Johnson añadió que no le importa si el proyecto de ley de la Cámara se llama HR2, la ley fronteriza que fue aprobada en la Cámara el año pasado, pero que no avanzó en el Senado. En los 9 meses transcurridos, desde que ese proyecto de ley permaneció en el escritorio del líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, acumulando polvo, se ha permitido la entrada a este país a 1.8 millones de extranjeros y se les ha dado la bienvenida al país. Se les ha enviado por todo el país a cada comunidades cerca de todos los que escuchan y viendo esta mañana, y eso es una catástrofe, dijo Johnson. Lo que estamos diciendo es que hay que frenar el flujo, añadió, señalando que Joe tiene la autoridad ejecutiva para cerrar la frontera según la ley federal. Los comentarios de Johnson se producen cuando los demócratas han acusado a los republicanos de la Cámara de intentar impedir que el Senado llegue a un acuerdo para agregar legislación fronteriza a un proyecto de ley de financiación para el país de Ucrania y el país de Israel para que Joe no obtenga una victoria crítica a medida que se acercan las elecciones generales en 2024. El presidente dijo ayer que la Cámara está dispuesta a trabajar con el Senado en la reforma fronteriza, pero debe haber cooperación. He sido muy consistente durante los 100 días que he tenido el mazo. Estamos dispuestos a trabajar, pero tienen que tomarlo en serio, dijo Johnson. Mientras tanto, Johnson dijo que está de acuerdo con los republicanos de la Cámara de Representantes en su presión para destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y negó que el asunto tenga motivaciones políticas. Lo que estamos sugiriendo aquí es que el secretario Mayorkas ha desafiado abiertamente la ley federal, patrocinando abierta y repetidamente en una práctica de desafiar la ley que el Congreso ha puesto por escrito y que los presidentes anteriores han firmado, dijo Johnson. El secretario también no ha dicho la verdad al Congreso, afirmó el portavoz. Ha tergiversado los hechos una y otra vez y por eso ha obstruido la supervisión del Congreso. Todas estas son responsabilidades constitucionales que no podemos cumplir porque este secretario del gabinete ha decidido desafiar la ley federal. Como resultado, añadió, tiempos extremos, tiempos desesperados, exige medidas desesperadas, y ahí es donde estamos. Johnson también insistió en que no ha cambiado de opinión sobre los juicios políticos de un solo partido, después de sus palabras contra la práctica, mientras formaba parte del equipo de defensa del patriota durante su primer juicio político. En ese momento, Johnson dijo que los fundadores de este país advirtieron contra los juicios políticos de un solo partido porque temían que tales acciones dividieran irreparablemente nuestra nación. El poder de juicio político es probablemente el mayor poder que la Constitución otorga a la Cámara de Representantes, dijo. Después de la declaración de estos hechos negativos, se puede argumentar que es el poder más serio que tenemos y no debe usarse con fines políticos partidistas. Eso es exactamente lo que hicieron con el patriota. De otro lado,
La política de la administración de Joe en Oriente se ha basado en una creencia errónea de que de alguna manera se puede confiar en el país de Ir, mientras que el patriota acertó absolutamente en Oriente Medio, dijo el ex senador Joe Lieberman a un medio. La política de Joe, dijo el independiente de Connecticut, es que se puede tratar con el país de Ir o se le puede desactivar diplomáticamente. Sin embargo, uno puede mirar el historial de ese país desde la revolución de Khomeini en 1979 para saber mejor y ver que simplemente no son dignos de confianza. Más que eso, son antiestadounidenses y anti nuestros aliados en el Medio Oriente, particularmente el país de Israel y nuestros países árabes más cercanos, dijo Lieberman. El presidente, el secretario de Estado y otros siguen diciendo: no queremos que esto se convierta en un conflicto regional, pero la realidad es que el país de Ir ya lo ha convertido en un conflicto regional. Por otro lado, Lieberman dijo que no está de acuerdo con el patriota en muchas cosas, pero sí cree que tenía razón con el Medio Oriente, porque tanto a nuestros aliados como a nuestros aliados y a nuestros no simpatizantes, nuestros aliados en el país de Israel y los países árabes y nuestros no simpatizantes son el país de Ir. El patriota también sacó a Estados Unidos del acuerdo con el país de Ir, que era una abominación, y con el liderazgo de su yerno, Jared Kushner, logró los acuerdos de Abraham entre Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán. Lieberman también rechazó la teoría de que Barack Obama esté detrás de la política de Joe sobre el país de Ir, pero sí cree que hay una continuidad de la política equivocada y riesgosa de Obama hacia ese país. Y bajo las políticas de Joe, no habrá seguridad para las tropas estadounidenses en la región o para el país de Israel, a menos que la administración se ponga dura con ese país, no solo militarmente, sino también económicamente, dijo Lieberman. Están vendiendo más petróleo bajo Joe que bajo el presidente patriota, dijo. Él ejerció la máxima presión económica, y eso es lo único a lo que responderán. De otro lado, el presidente patriota advirtió al presidente del Comité Nacional Republicano ayer, diciendo en una entrevista que probablemente se harán algunos cambios. La presentadora María Bartimoro le había preguntado al patriota sobre Ronna McDaniel, quien ha estado enfrentando hechos negativos de algunos aliados del patriota, incluido el grupo Turning Point, quien fue parte de un esfuerzo infructuoso para derrocarla el año pasado. Creo que lo hizo muy bien cuando dirigió Michigan para mí. Creo que al principio le fue bien en el Comité Nacional Republicano. Yo diría que ahora mismo probablemente se harán algunos cambios, dijo el patriota en un medio. El RNC no respondió de inmediato a una petición de comentarios. El patriota también fue presionado sobre las finanzas del partido luego de las revelaciones de campaña publicadas esta semana que mostraban que el RNC tenía solo $8 millones en el banco y $1 millón en deuda. Así que tengo mucho dinero, dijo el patriota en la entrevista, argumentando que la gente no está mirando al Comité Nacional Republicano. Quieren cambios. Tienes que entender que no tengo nada que ver con el RNC. Estoy separado, añadió. Los comentarios se producen mientras el patriota y sus aliados han estado presionando al partido para que lo respalde y ponga fin efectivamente a las primarias, a pesar de que todavía se enfrenta a un último rival importante, su ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley. McDaniel fue criticado el mes pasado por decir que Haley no tenía camino hacia la nominación después de que el patriota ganó las primarias de New Hampshire, y le dijo a un medio: necesitamos unirnos en torno a nuestro eventual nominado, que será el presidente patriota. El deseo de que el Comité Nacional Republicano declarara esta semana al patriota como presunto candidato fue retirado después de que él se manifestó en contra. En la reunión de invierno del RNC en Las Vegas, McDaniel, quien ganó un cuarto mandato de 2 años el año pasado, pidió que el partido se una detrás del objetivo de derrotar a Joe. Nosotros, los republicanos, nos mantendremos unidos, tan unidos como la unión de nuestro partido luchó por preservar hace mucho tiempo, dijo McDaniel, citando a Ronald Reagan, según personas que estaban en la sala y revelaron sus comentarios bajo condición de anonimato para discutir una reunión privada.
Si bien el Patriota y el Comité Nacional Republicano trabajaron mano a mano en su candidatura perdedora para 2020, esta vez no han estado de acuerdo con una serie de cuestiones. El Patriota se negó a firmar el compromiso de lealtad del partido. Se saltó todos sus debates primarios autorizados y ha seguido generando sospechas sobre la votación anticipada y por correo, incluso cuando el RNC lleva a cabo una iniciativa de Banca tu Voto destinada a alentar a ambas. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.